Saludos a todos y todas. Bienvenidos al webinario mensual de Venezuela Solidarity Network. Nuestro programa se llama Testigos de Venezuela, reportes y análisis de las elecciones regionales y legislativas de Venezuela. Antes de comenzar, quiero darles algunas instrucciones acerca de la interpretación. Quiero compartir las instrucciones de la interpretación. El programa va a ser en inglés, pero si requieren interpretación, por favor sigan estas instrucciones. Un segundito. Entonces, para activar la interpretación, tienen que buscar el icono del globo en la parte superior e inferior de la pantalla y seleccionar el idioma preferido, que en este caso sería español, y también silenciar el audio original, que eso desactiva la sobreposición de voces. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos siempre en el chat para resolver los problemas. Hoy estamos muy contentos de tener a Yamir Tabur, Yulania Barnet, Julián Espinosa, para hablar de las megaelecciones del domingo, donde se eligieron gobernadores y legisladores en Venezuela. Antes de hacer esto, vamos a compartir un video especial de Alison Bodin de Venezuela Solidarity Network. Saludos y solidaridad de Caracas, Venezuela. Mi nombre es Alison Baudin y soy coordinadora de Fire This Time, el movimiento de solidaridad con Venezuela, y también miembro de Venezuela Solidarity Network. Hoy me uno a ustedes como uno de más de 300 observadores internacionales que fueron invitados para observar las elecciones regionales y legislativas este domingo. Hubo más de 80 países observando la democracia venezolana en acción. El 25 de mayo, continuaron con la revolución bolivariana y su proceso. El PSV logró 23 de 24 gobernaciones. Esta elección fue una gran victoria para el proceso bolivariano y el pueblo venezolano, así como para los pobres y oprimidos del mundo. Como observador, visité 3 centros de votación en Caracas, observé un proceso que era libre, transparente y justo. El video que van a ver es un seguimiento del proceso que observé. Estamos en el Valle, en una de las salas de votación, en donde las personas ya han elegido o han conseguido en cuál van a votar. El primer paso del proceso es la verificación del votante por vía de su huella dactilar y su cédula de identidad. Una vez hecho esto, la máquina es liberada, la máquina que está detrás de este cartón. Allí la persona tiene un voto privado y allí se imprime un voto, la persona lo mete en la caja y luego firman en donde indican que firmaron, que votaron. Los datos de la máquina van a ser comparados con los datos de la caja. De manera que este es el procedimiento por el que la gente pasa en la sala de votación. También tenemos en esta sala todas las coaliciones políticas tienen derecho a observar y ser testigos. Aquí atrás mío ven a los testigos de algunos de los partidos que están participando en esta elección. Luego del voto, al final del día, los votos electrónicos se verifican contra los votos físicos en un proceso que todos los partidos políticos pueden observar, así como el público en general. Una vez hecho esto, se transmite la información al Consejo Nacional Electoral Central y se conocen los resultados. Hablé con los votantes acerca del proceso electoral. Noté su emoción por demostrar su compromiso con la democracia.
Incluso los opositores sintieron que podían mostrar una alternativa a la revolución que sea distinta a la violencia y la, los golpes de Estado. Es crítico e importante que este proceso electoral ocurre bajo sanciones de Estados Unidos. La política de Trump es una política de máxima presión que afecta a Venezuela y los migrantes venezolanos en Estados Unidos. El PSV, el Partido Político de la Revolución, tuvo este eslogan, gente que resuelve, y con esta elección dieron otro golpe a los intentos de los Estados Unidos de tumbar a la revolución. Esto es un trabajo hecho por la clase trabajadora venezolana. En este sentido, fue una gran victoria para el proceso revolucionario. Los venezolanos continúan con su determinación hacia la soberanía. As President Maduro said at a rally I attended where the election results were announced, this victory belongs to the noble people of Venezuela, to you, ordinary men and women. I congratulate you for all of your tremendous effort. After blockades, criminal sanctions, The United fascism, States and did not want violence, to see the yet Bolivarian another Revolution free has and La gente de Venezuela ha ganado una vez más. La defensa de Venezuela es una causa central para cualquiera que cree que un mundo más justo y mejor es posible y necesario. Tenemos que continuar con el punto crítico de la revolución bolivariana en toda América Latina. Todo quien defiende la soberanía y la libertad en esto debe apoyar el proceso venezolano. Venceremos. Bueno, eso fue Alison Baudin del movimiento Fire the Sign. Ahora hablemos con la primera persona que va a hablar hoy. Va a ser Katrina Goldsenick. Ella es miembro de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Alternativos y también parte del movimiento Mujeres por la Vida en Lara, que está en el estado Lara de Venezuela. Katrina, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, gracias a Venezuela Solidarity Network por organizar este foro. Quiero aclarar que Mujeres por la Vida es una organización de mujeres, no tiene nada que ver con en los abortos. Ha sido eh, una organización de muchos años aquí, es un movimiento histórico aquí en Lara. He estado viviendo acá en Lara, que está en el centro oeste de Venezuela. He estado los últimos 20 años trabajando con medios comunitarios y una estación de televisión llamada Lara TV. He estado trabajando también con diferentes estaciones de radio, incluyendo Crepuscular, que comenzó en 1989. Es una organización que ha cambiado su espacio, su ubicación de un centro gubernamental que fue tomado por la comunidad en 2006 y hemos estado organizándonos con diferentes organizaciones mediáticas a nivel estatal y nacional y fundamos en Carorita como una vencedores de Carorita hace 2 semanas. Había allí antes una estación de radio, cerró y la reabrimos. Quería hablar antes de las elecciones en Venezuela, salí y regresé ahorita en el 7 de abril.
La campaña comenzó el 29. La campaña de proceso este año ha sido un poco diferente a las de otros años. No había tantos afiches, vallas, ni concentraciones y grandes tarimas que solemos ver de las campañas del Gran Polo Patriótico. Fue mucho más pequeña, tenía que ver con las comunidades, sin tanto transporte. Había bastante gente en donde se hacían las concentraciones. Se enfocaba en visitar radios comunitarias. Es interesante ver cómo las redes sociales han tomado una gran relevancia. La gente ya no ve televisión. Sin embargo, una gran proporción de los venezolanos sigue escuchando la radio, por lo que sigue siendo un medio eficiente para comunicarse con la gente. Entonces había un gran enfoque en las radios comunitarios y visitar casa por casa a las personas, hablar con personas de las comunas, de los movimientos los movimientos de trabajadores y trabajadoras. La campaña aquí en el estado de Lara, por lo menos aquí en Lara, no se enfocaba tanto por los diputados a la Asamblea Nacional, pero realmente lo que más vimos fue eh, a la campaña por Luis Reyes Reyes, el gobernador. Este va a ser su tercer término como gobernador de Lara. Fue gobernador de 2000 a 2008. Se conoce mucho dentro de su movimiento chavista y su lealtad por Chávez. Se conoce acá como el Urdaneta de Chávez, hace referencia a Rafael Urdaneta, que fue un capitán y político durante el proceso independentista y fue muy leal a Simón Bolívar. Se conoce entonces a él como el Urdaneta de Chávez. Durante el golpe de Estado en 1992 también fue preso con Chávez y fue esencial para lograr que llegara Chávez a la presidencia. Desde entonces ha sido importante en su gabinete, o fue importante en su gabinete, y luego vino a Lara como gobernador. Se conoce por su trabajo en la creación de infraestructura de salud, barrio adentro. Es una persona muy conocida y popular aquí. Una de las cosas que observé en la campaña es que la mayor parte de la gente, especialmente algunos que eran de oposición, decidieron votar por, disculpe, tengo mala señal, aun cuando muchas de las personas que vinieron a votar tenían más de 30 años, es lo que vimos. En el 8 de mayo presentó su plan que, como les dije, fue recopilado eh, por reuniones con las comunas. Está muy enfocado en la infraestructura de salud en zonas rurales. Es importante mencionar que no solo en Lara, sino a nivel nacional, las comunidades rurales son las que más han recibido los impactos de las sanciones, por ejemplo, por dificultar el acceso a los instrumentos y los instrumentos que tienen que ver con la salud en los hospitales. Incluso el transporte, no se consiguen las piezas para reparar los equipos. Entonces, él abrió un nuevo centro contra el cáncer y un sistema de ambulancias en zonas rurales para que las personas lleguen de zonas rurales al centro hospitalario
también construyó, Venezuela también ha sido afectada en diferentes partes del sistema de salud. Por falta de partes de los equipos médicos, el poco acceso a algunos químicos que son necesarios para procesar los exámenes en el sistema hospitalario público. Él está enfocado también en la construcción de medios, de espacios educativos. Lara es un espacio muy importante para la producción agrícola, especialmente para cebolla y tomate. Él está planificando programas para tratar de aumentar la producción de azúcar y café. Aquí puede haber en las montañas una gran producción. Esto sirve no solamente para la producción nacional, sino para la exportación también. Implica también el azúcar en esto. Estos fueron elementos de la campaña que no solamente fueron producidos por el candidato, sino por las conversaciones con la comunidad. En cuanto a la parte agrícola, tenemos un enfoque en las semillas. Aquí en el estado de Lara hay un lugar llamado Monte Carmelo, que está en las montañas del estado Lara, en donde tienen una experiencia de crear bancos de semillas para reproducir las semillas indígenas de la zona, endémicas de la zona. La idea es crear un banco de semillas que ayude a las áreas que están siendo afectadas por la falta de tractores y lo que necesitan en esas tierras para producir. E históricamente, especialmente bajo la administración de Reyes Reyes, esas máquinas fueron traídas a las zonas rurales, también quedaron en esas comunidades y ellas podían organizarse para utilizar esas máquinas para reparar las calles. Eso es lo que se promete, volver a hacer esta nueva gobierno. En cuanto en la campaña de la oposición, ha sido casi inexistente. Había 4 candidatos: Marshall Díaz, UNT, la Unión Nacional, el Unión de Nuevos Tiempos. Este es el mismo partido que Enrique Capriles. Sin embargo, aquí en el estado de Lara, Marcelo Daza, un urólogo de una clínica privada aquí en Barquisimeto, no es un personaje bien conocido y no ha tenido mucha actividad política, aunque sí ha participado dentro de este partido MUD, pero nunca ha jugado un papel político en el estado de Lara. Roberto Sánchez es de la Alianza Democrática, Alexis Lamaris, que es de Arepa, y Morechirique, que es de Avanzada Progresista. Como dije, sus campañas han sido casi inexistentes. Ha habido algunos postes en las redes, pero no ha tenido grandes concentraciones ni mitines. Así que fue casi inexistente aquí en el estado de Lara y las encuestas reflejaron esta. El candidato Luis Reyes Reyes ganó con 36,6% participación. Eso es bajo por el estado de Lara, pero en comparación con años anteriores, cuando ha habido más participación, pero él ganó con 241 votos. Y en las elecciones gubernatoriales de 2020 ganó por menos votos. Así que la falta de participación de la oposición en este proceso electoral tuvo un efecto importante en cuanto al resultado. Como dije, la campaña para los diputados de la Asamblea Nacional fue menos visible. Sin embargo, hay algunos candidatos que se podrían señalar. Adolfo Pereira
el gobernador actual en el estado de Lara, que ganó dentro de la lista regional, Jennifer Lamas. Es parte de la comuna El Maizal y también ha sido activa en la oficina del alcalde Simón Planes. Es esposa de Ángel Prada, lo menos importante, pero sí tiene conexiones profundas con el movimiento comunal. Ella está en el tercer distrito del estado de Lara y allí hubo mucha movilización en su campaña, mucha participación. El candidato de gobernador fue allí 4 o 5 veces para reunirse con la comuna Simón Plaras y también Carles Riera, quien es un diputado del Consejo Legislativo cuando era diputada. Ella promovió un decreto para la salud mental y también participa mucho en políticas de feministas y programas para la juventud. Así que son 2 nuevos candidatos que van a entrar en la Asamblea Nacional por el Estado de Lara y van a representar mucha actividad de las comunas y las organizaciones de base. También también fue elegida a la Asamblea Nacional, así que tenemos a varios aliados en cuanto al movimiento comunal que van a estar representados en la Asamblea General y también aliados que han jugado un papel importante para el movimiento feminista popular. La Unión Comunal celebró en marzo una Asamblea Nacional de Feminismo Comunal en donde más de 1.600 mujeres de las comunas participaron para crear políticas que tienen que ver con el cuidado, la salud sexual y reproductiva y medidas para prevenir la violencia de género. Y es muy probable que promuevan estas políticas una vez que estén en la asamblea. También para hablar del día de las elecciones, estuve en la calle a partir de las 5:30, pasé al menos 5 centros electorales y ya había como 20 personas en fila. A las 6:20 escuché de 11 centros que todos estaban abriendo y comenzaban el proceso electoral. Ninguno de ellos notificó ningún problema. Una vez que abrieron sus puertas, la luz, las filas se achicaron un poco, pero había bastante flujo hasta las 6 de la tarde, hasta que se cerraron las urnas a las 8 de la noche, porque se prolongó el horario 2 veces. El proceso se calculó en solamente 15 segundos. Así lo calculó el CNE antes de celebrar la jornada electoral y así fue en realidad. La mayoría de la gente decidió seleccionar una sola lista de partido y esto fue bastante sencillo y rápido, aproximadamente 3 minutos para hacer el proceso si hacían sus selecciones. Aparte, como he dicho, aquí en Lara eran adultos mayores de 30 y también gente mayor de 50 años. No había muchos jóvenes ni tampoco votantes nuevos y quizás es porque el candidato era un adulto mayor y donde yo estaba es una zona urbana y quizás hay un poco de desencanto de la juventud urbana debido a la inestabilidad económica, pero eso tiene que ver directamente con las sanciones. Desafortunadamente, los jóvenes han crecido con esta situación y es un poco más difícil que ellos entiendan la diferencia de lo que viene por la agresión imperialista y lo que es la culpa del gobierno actual, de lo que dijo Simón Planes en la comuna del Maizal. Esto fue muy diferente. Había muchos jóvenes que participaron directamente, no solo en votar, sino también para movilizar y organizar al pueblo. Jennifer Lamas, la candidata,
era una fuerza de militancia dentro de la comuna y tienen una escuela de formación con la colaboración del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que se concentra más que nada en la formación de la juventud. Así que es un poco diferente a algunas zonas rurales, especialmente las zonas comunales. Sí, disculpe, se nos acaba el tiempo, así que podrías finalizar, por favor, porque ya pasaste la hora. Sí, bueno, el presidente Maduro anunció la reforma constitucional del 5 de enero que hay que tomar en consideración para el año que viene. Estos diputados van a trabajar para crear propuestas para el proceso de reforma de la Constitución a partir de enero, que va a concentrar en las comunas y también las políticas económicas. Antes se pensaba que iba a ser más que nada como un proceso a puerta cerrada de esta reforma constitucional, pero ahora están hablando de hacer consultas. No sabemos si va a ser una participación masiva o conversaciones cerradas con diferentes organizaciones, pero esto es lo que vamos a ver en los meses que vienen. Leonardo, muchas gracias. Qué lindo que esta joven haya sido elegido y que haya tanta gente de los movimientos sociales en la Asamblea Nacional. Creo que esto va a ayudar mucho. Yamir Chabur es el próximo ponente, es un joven colombiano estadounidense que vive en Nueva York y está ahora en Venezuela. Él trabaja con los inquilinos y él es parte de la red de solidaridad con Venezuela. Muchas gracias, Leonardo, y gracias por la invitación. Qué bueno estar en este webinario con ustedes y estar aquí en este momento en Caracas ha sido una experiencia muy linda. Mi experiencia como observador de elecciones es que estaba observando la ciudad de Vargas en el estado de La Guaira. Nos reunimos con el gobernador Alejandro Terán. Fue muy interesante saber la historia de La Guaira, como antes de la Revolución Bolivariana era una zona abandonada, pero bajo el liderazgo de Terán ha podido desarrollarse, ha cambiado, las condiciones de vida de la gente es muy diferente, hay mucha construcción de viviendas y desarrollo para el turismo, parques de diversión, murales lindos, las calles están muy limpias y muy seguras. Así que yo pude ver mucho el día eh, de la votación, vi que la gente estaba movilizada a favor de este personaje y también fue lindo ver cómo la gente estaba en el barrio donde creció el candidato y cómo se reunían para apoyar al candidato. Dicen que él recibió muchos votos comparado con los otros gobernadores eh, eh, chavistas, pero fue muy conmovedor ver este cambio en Venezuela. Yo que vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, escuchamos mucha propaganda, nos dicen que Venezuela tiene una dictadura, que no hay libertad, que la gente está descontenta, que se muere de hambre. Yo lo veo todo al contrario, la gente está muy contenta, come bien y la gente expresa su democracia popular y sin ah, ah, apologias. Hay, no es caprichoso. Dicen que ellos apoyan firmemente a su democracia, a su revolución popular. Esto a mí me inspira y también me permite ver todas las viviendas que han construido para la población. Y yo que ayudo a organizar a los inquilinos en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más ricas del mundo en donde no están construyendo viviendas para la población y hay cada vez más gente que vive en la calle y también aumentos en el pago del alquiler, el precio del alquiler. Pero aquí en Venezuela
El gobierno construye viviendas para la población porque lo percibe como un derecho humano. Aquí en Venezuela están mejorando las vidas de las personas en vez de simplemente tener un sistema que produce la muerte. Después de este proceso, me siento inspirado para regresar a Estados Unidos y decir la verdad acerca de Venezuela y sacar estos aprendizajes y aplicar esto a mi trabajo para organizar a los inquilinos, porque sabemos ahora que otro mundo es posible. Muchas gracias, Yamir. Es muy interesante que estás en La Guaira, especialmente como organizador de inquilino. No sé si sabes si hubo un desastre natural horrible en La Guaira hace 25 años, pero si hubiéramos tenido un gobierno capitalista, todo lo reconstruido sería hoteles y edificios altos para los ricos, pero no ha sido así. Son viviendas para la gente pobre y qué bien que lo hayas visto. Ahora vamos a escuchar a Juliana Barnett, una organizadora y escritora, y ella organiza para poner fin al genocidio en Palestina y hace otro trabajo político y cultural en Estados Unidos, México y América Latina. Ella escribe ensayos y creo que la conocí en 2019. Juliana fue parte del colectivo de protección de la Embajada de Venezuela en Washington. Estoy muy agradecido por tu trabajo allí, Juliana, y bienvenida al webinario. Gracias. Saludos a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Para mí, cuando yo digo aquí, me refiero a la comuna Cinco Fortalezas, donde he llegado después de cumplir mis deberes como observadora de las elecciones. Estamos en el estado de Sucre, en el este, en el pueblo de Maracoa. Y aquí tienen una situación sumamente interesante con la comuna, así que voy a trabajar con ellos en algunas historias de poder popular y proyectos para escribir. Pero ahora, hablando de las elecciones, qué lindo escuchar de Yamir. Aparte de nosotros, y Allison es originalmente de Estados Unidos, pero no hubo una muy gran presencia de estadounidenses. Algunos países tenían 6, 8 o más personas. Algunos países sí tenían a muchos observadores para apoyar el proceso electoral y ser testigos. Creo que como estadounidenses tenemos una misión especial que podría ser un poco diferente a los observadores de otros países porque somos de las entrañas de la bestia del gobierno que hace todas estas agresiones y bloqueo y que también disemina una narrativa terrible acerca de Venezuela, sus elecciones, su presidente y todo lo demás. Lo que yo sentí es como una persona de Estados Unidos. Mi objetivo es estar en solidaridad y no para juzgar. En otras palabras, considero que de modo general no nos pidieron juzgar, decir lo que fue bueno, lo que fue malo del proceso electoral. Pero sí nos explicaron en profundidad los 16 pasos antes, durante y después del voto. Así que sabíamos mucho, pero no era parte de nuestro trabajo juzgar y evaluar. Y me siento especialmente como una persona de Estados Unidos que mi papel era de afirmar que el pueblo venezolano tiene el derecho de determinar sus propios procesos, de decidir lo que se va a hacer en su país y cómo van a llevar sus vidas y que todo pueblo tiene ese derecho. Desde el comienzo, esto de juzgar los procesos
y decir que sean fraudulentos, etcétera, y esas falsedades son dos niveles es equivocado en diferentes sentidos. Es una equivocación tratar de juzgar. Otros países no tienen el derecho de juzgar el proceso electoral de un país, pero estamos aquí para expresar nuestra solidaridad y para aprender. Yo aprendí mucho, fue sumamente interesante ver todos los pasos que constituyen el proceso que presenciamos. En el punto de votación vimos a gente que participó, vimos 4 o 5 de los pasos, cierto que fue muy rápido en los diferentes lugares donde yo observé, yo estuve en Caracas y fue muy ordenado, todo el mundo tranquilo y amigable, pero una persona del partido Tiempo Nuevo que mencionó Katrina, totalmente en contra de las reglas, comenzó a, a- a hablar de que es una dictadura y decir toda la línea que se escucha dentro y fuera de Venezuela. Así que, de modo general, no es correcto para ninguna persona estar allí haciendo campaña en la sala donde la gente está votando. Pero estaba haciendo eso, estaba tratando de cambiar la opinión. Yo mencioné esto en parte porque la realidad es que hay mucha contradicción con la forma en que se muestran las cosas en los Estados Unidos. Había guardias nacionales, pero estaban simplemente allí asegurando que la gente viera que todo estaba bien. Estaban en actitud relajada y amigable, y así lo vimos en todas partes. Fue un largo viaje de Caracas a Cumaná y Cumanacoa, que es donde estoy en este momento. Y solamente quiero decir, adicional a esto, que es importante, es muy importante esto de aprender y decirle a la gente que las elecciones son solamente una parte importante, pero solamente una parte del proceso de autogobierno y participación en Venezuela. Están las comunas y otras formas en que la gente hace lo que llaman democracia directa. Y eso está en el corazón del trabajo en el centro del trabajo que se hace. En los Estados Unidos estamos en otro mundo. Allí deberíamos querer entender y ver y mostrar más de lo que ocurre aquí. Si lo hiciéramos, la gente estaría más interesada en este aspecto muy importante de la elección. L- en los Estados Unidos dice que representa la democracia, pero está muy lejos de, de este proceso que no está realmente perfecto, pero es un proceso en construcción que refinan y trabajan en él todos los días. De manera que simplemente quiero decir que pienso que estoy muy interesada en ver lo que va a ocurrir y poco a poco ayudar a todas las personas acá y todos los esfuerzos para cambiar la opinión de los progresistas,
no tienen idea de cuánta gente progresista, cuando dije que venía a Venezuela, me decían, ten cuidado. Eso realmente nos entra en la cabeza y tenemos que cambiar eso, cambiar la forma en que se estereotipa y se muestra lo que ocurre acá. Eso es más o menos lo que quería decir. Muchísimas gracias, Juliana. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que hay mucha gente afuera que no conoce estas 16 auditorías de las cuales hablaste. Espero verte pronto en Washington, D.C. y que me hables un poco más de tus impresiones. Ahora tenemos a Jesús Rodríguez Espinosa, es un experto en relaciones internacionales. Sirvió como cónsul general de Venezuela en Chicago y antes de eso trabajó en Aporrea. También es parte de Orinoco Tribune. Si no lo conocen, visiten orinocotribune.com. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Gracias, Leonardo, por la invitación. Hoy hice una preparación de una presentación que voy a compartir con ustedes en este momento. Espero que funcione. Denme un segundo para mostrar. Aquí estamos. ¿Lo ven? Sí, lo podemos ver. Bien. Bueno, esta es la estructura de lo que quiero decir. Voy a tratar de ser bien breve, no se asusten, pero básicamente pienso que es importante resaltar el escenario internacional y las amenazas en que se dieron estas elecciones. Tengo que decir que estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe y en nuestra opinión hay un estancamiento del movimiento izquierdista regional y eso no es bueno para el chavismo, por supuesto. No quiero entrar en detalles porque pudiéramos estar horas aquí, pero esa es una realidad. Y tenemos un aumento del fascismo en la región e internacional. Lo vemos en casos como Milei, Bukele, y hemos visto ese aumento del fascismo en otros países en todo el mundo. Eso es algo que ha afectado también de alguna manera esta elección. Al mismo tiempo, también hemos visto un fortalecimiento de las relaciones con China y Rusia, que son muy importantes para el éxito de la superación de las agresiones y de las sanciones contra Venezuela de Estados Unidos. Hemos visto las relaciones de Maduro en Rusia, cuando fue para allá, la vicepresidenta en China. Esos casos son particularmente importantes en estos momentos en que los Estados Unidos ha estado fortaleciendo las sanciones, especialmente contra PDVSA. Espero y creo que la mayor parte de esos contactos han enfocado en cómo podemos superar las sanciones. Desde febrero se han aumentado las sanciones contra Venezuela y hay una discusión y un enfoque pragmático representado en el embajador Renner y la máxima presión que ha mostrado Rubio. Pienso que no es importante en este momento enfocarse del todo en eso, pero más allá de saber que estas sanciones estadounidenses afectan al pueblo venezolano y han sido fortalecidas, intensificadas. Eh,
se canceló la licencia a Chevron para operar en Venezuela. Esto es una gran conversación en Venezuela porque hoy en día hoy es el día en que supuestamente expiraba esa licencia. También las amenazas internacionales son parte de la conversación. Han habido constantes, recurrentes intentos terroristas, planes que vienen de los Estados Unidos, nadie puede negarlo. Operacionalmente vienen de Colombia, de Ecuador y otros países de la región. Entonces, las elecciones se dieron en esta esfera internacional. Mientras tanto, pienso que es importante hablar del estatus de la oposición de ultraderecha. En los últimos meses hubo una división de esta oposición de ultraderecha. Construyó una coalición llamada Un Nuevo Tiempo, llevado por Manuel Rosales en Zulia, quien también, bueno, viene de una división de Acción Democrática y hay un nuevo partido llamado Unidad y Cambio, donde está Enrique Capriles, que es un derechista de extrema en Venezuela. Él es de la estrategia de María Corina Machado, es parte de quienes invitaron a abstenerse de estas elecciones en Venezuela. Esta división es una división importante y pienso que parte de los grandes números que vemos de participación puede que vengan de esta división. Creo que, bueno, no estoy diciendo que los buenos números que vemos son un resultado exclusivamente de esta división, pero tuvieron un impacto. Hay una desconexión completa con la realidad. Esto es una tendencia que hemos visto por años. Y esto no es solamente algo que vemos en la oposición. Bueno, estos últimos meses es más evidente que nunca. Hay muchas cosas muy locas que los derechistas han estado diciendo. Machado fue a las calles mostrando fotos con murales y pinturas que posiblemente estén en Venezuela, pero yo no los he visto, donde decía Maduro es lo mismo que hambre. Es algo que uno lo ve y sabes que no tiene sentido, pero se hizo algunos días o el mismo día en que Maduro viajó a Rusia para la celebración del evento organizado por el presidente Putin. González Urrutia y la gente de la derecha, de la ultraderecha que hemos visto, ellos continúan repitiendo que González Urrutia ganó en las elecciones pasadas y eso no es una movida inteligente. Pero ellos continúan diciéndolo. Ellos llamaron a la abstención electoral, milagrosamente extrayeron a unas 4 personas de la Embajada Argentina en Caracas y crearon esta narrativa en donde de alguna manera que aún no ha sido explicada,
cómo lo sacaron de esa embajada y lo mandaron a los Estados Unidos. Y algunos días, hace un poco tiempo, eh, tuvieron una reunión con Marco Rubio. Y hace poco también sacaron un video acerca de cómo era esta narrativa. El domingo es- estaban diciendo que las calles estaban desoladas porque nadie creía en las elecciones y estaba la gente siguiendo los llamados de abstención de la derecha. Eso no es cierto. Yo siento que ellos están diciendo en los medios sociales, están diciendo que eso fue una victoria para ellos. Pero cuando ves la participación comparada con las de 2005 y 2020 y las comparas con estas, se ve que no tuvieron esa victoria que ellos dicen tener. Otro, otra escena importante, otra cosa importante mencionar es que la lucha de esta oposición está eh, encarcelada en este apoyo de los Estados Unidos, estas agresiones de los Estados Unidos contra los migrantes venezolanos. Eso también es un elemento que está afectando la credibilidad de cómo los venezolanos y venezolanas pueden percibir su aporte a Venezuela. Eso es lo que quería decir. Lo que les voy a mostrar ahora son los números de los resultados. Es importante decir que esto o estas elecciones ocurrieron bajo sanciones, sanciones que están afectando la economía venezolana muy fuertemente. El Hay muchas cosas que están haciendo los venezolanos en contra de estas sanciones. Estas elecciones ocurrieron bajo amenazas terroristas. Ya hablé de Capriles, Stalin González. Hay muchos políticos de ultraderecho de esta oposición venezolana que mencioné. Estamos viendo algo similar a lo que vimos en Ecuador en las elecciones presidenciales. Pensé que era importante resaltar eso. Ahora hablemos de los números. Esto es una victoria no tiene comparación. Primero hay que hablar de el Consejo Nacional Electoral. Reporta que el 43%, hubo un 43% de participación. Ganamos 23 de 24 gobernaciones, 253 de 285 eh, gobernaciones, disculpen, y las elecciones de los diputados pienso que van a ser. Bueno, aquí pueden ver la actual Asamblea Nacional, la composición de la actual Asamblea Nacional. Podemos ver los números totales. Son 277 diputados y diputadas. Y esto se hace basado en el tamaño poblacional. Como verán esto en el siguiente diapositiva, el PSV tiene 256
curules y la oposición tiene 21, incluyendo una de la disidencia chavista. Ahora ven los resultados con los últimos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La Asamblea tendrá 285 diputados y diputadas y de esos 253 ya han sido asignados al PSUV el día de hoy, el PSUV y el Gran Polo Patriótico. Alianza Democrática, que ha sido algo que pudiéramos llamar la oposición democrática, que no está del todo conectada con la ultraderecha. UNTC única, esta nueva división tuvo 11 curules y Alianza Vecinal, que es otro partido importante de la oposición moderada, tienen 4 sillas allí y los indígenas tienen pendiente por decisión unas 3 curules. Esto va a empezar a trabajar en 2026. Y esto conforme a la última actualización del CNE. En cuanto a los gobernadores, como pueden percibir aquí, el estado de Julia, Apures, Cojedes y Nueva Espartas pertenecen a la oposición. En esta última elección regional. Esto por el proceso anterior. Ahora solo el estado de Cojedes ha podido permanecer en manos de los políticos de la oposición. Y es importante mencionar que el estado de Julia es muy importante en el sentido político para Venezuela, pero también el estado de Apure, porque, disculpen, no quería decir Apure, Barinas, el estado de donde nació Hugo Chávez y donde vive la familia de él. Este estado fue ganado por el hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez. Así que esencialmente en este momento la gran mayoría de los gobernadores son del PSUV y el Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar. Este es un cuadro que utilicé para preparar algo que les voy a mostrar y esto responde a una narrativa de la oposición. Les voy a mostrar la totalidad de los votos y cómo esto ha evolucionado a lo largo de los años en las elecciones parlamentarias. Como ustedes pueden ver, el voto de los chavistas y se puede percibir muy bien aquí. En rojo es chavismo y el azul es la oposición. Aquí, en cuanto a los votos totales, el PSUV recibió más que en el proceso electoral de 2020, mientras que los votos de la oposición son menos de lo que ganaron en el proceso de 2020. Creo que esto indica lo incorrecto que es decir que la oposición ganó porque hubo abstenciones. Otra cosa importante que hay que mencionar es que hasta ahora, y también lo pueden percibir en esta gráfica, que esto es mucho más grande que en 2020 y en 2005. Como pueden percibir en 2010 y 2015, el desempeño fue diferente y hubo mucho más participación porque fueron procesos competitivos y la oposición
participó, pero en 2005 y 2020 hemos tenido una situación similar en que algunos boicotearon el proceso electoral y aparte, a pesar de todo esto, la participación fue de 43,18%. Lo que es cosa importante, hay que reconocer que ha habido mucha participación para un proceso electoral y si se compara con otros países como Estados Unidos, pueden percibir que es muy similar. Es, por supuesto que para las elecciones presidenciales en Estados Unidos son los donde hay más participación, como aquí se pueden ver por 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, pero en las elecciones solamente parlamentarias hay mucho menos participación. Lo mismo sucede en la Unión Europea. Así que les quise decir que la narrativa de la poca participación, esa no responde a la lógica y no. En un país que vive las condiciones que acabo de mencionar, que una parte importante de la oposición no participó, que aún con todo esto se pudo tener una participación del nivel de Venezuela, es una cosa muy, muy distintivo. Y también quisiera decir que para muchos venezolanos, respecto a este enfoque optimista, en Orinoco Tribune y muchos venezolanos chavistas hemos criticado la manera en que el CNE ha entregado los resultados, especialmente desde el último proceso electoral. Desafortunadamente, en este proceso se ha repetido, ojalá que esté equivocado, pero de alguna manera esto crea, no sé si ha impactado la capacidad de las elecciones, no consideramos que sea necesario y alentamos a todo el mundo a exigir que se componga la situación. En este momento no podemos ver en las fichas en el sitio web del Consejo Nacional Electoral y los chavistas no estamos acostumbrados a esto. Desde que hemos tenido una transparencia electoral muy increíble y ha sido una de las cosas más lindas que hemos tenido y queremos mantener esta tendencia, que esta información esté disponible para todo venezolano. Y para terminar, lo que sigue es, por supuesto, para nosotros, los chavistas, para el PSUV, para los gobernadores y los diputados que resuelvan los problemas de los venezolanos de a pie, que son los más importantes que tienen que ver con cuestiones de salario. El gobierno ha hecho un trabajo maravilloso, es un trabajo increíble para mejorar las condiciones de salarios, pero todavía el salario real no es suficiente y el problema de las sanciones tiene un impacto grande y también tenemos un problema de servicios públicos que hace falta componer. Otra cosa importante que sucede y creo que se va a anunciar muy pronto es que en las elecciones municipales, y estoy bastante seguro que si el chavismo decidiera fijar una fecha, ah, para las elecciones este año sería muy bueno para el chavismo. Y con eso vamos a tener la reforma constitucional que ya está en proceso. El gobierno ha hablado mucho de desarrollar como un estado de comunas. Maduro habla de un sistema electoral de comunas y un día de votación para esto. Y esto suena interesante. Y es algo que hace falta conversar como los que estamos en solidaridad con Venezuela, porque a veces, incluso los chavistas como yo, evaluamos el sistema electoral bajo
con un enfoque de una democracia burguesa, pero hace falta pensar en cómo se puede hacer más socialista, más ligado con la gente de a pie. Así que ojalá que esta reforma nos permite avanzar en este sentido y el proceso de consultas de la reforma constitucional sea prolongado hasta diciembre. Iba a suceder en el primer semestre del año, pero el presidente Maduro anunció que se iba a prolongar hasta diciembre. Así que esto es lo que va a suceder en Venezuela en los meses venideros. Ojalá que esta información les ayuda a entender mejor lo que ha sucedido en Venezuela y lo que viene. En absoluto, dice Leonardo, gracias, ha sido muy informativo. Me encanta que menciones que el CNE, yo también como venezolano, eh, puedo decir que estamos muy orgullosos de esto. Y ahora esta imagen está un poco, ha sido atacado y nadie lo puede percibir. Disculpe la interrupción, dice Jesús. Nadie puede ver que estamos replicando la narrativa de la derecha, porque no es eso. Es algo como tú dices, algo que ya está en el ADN de los venezolanos, ya visto o no, de eh, abrazar la transparencia de nuestros resultados de la votación. Perdón la interrupción. No, dice Leonardo, qué bien que lo hayas dicho y con tanta elocuencia. Solo quiero recordarles a los del público que tenemos una casilla de preguntas y respuestas o Q y A, pero ahora tengo una pregunta. Ahora hemos visto que Guyana Esequiba ahora está en rojo. ¿Cuál es la importancia de que las personas, los residentes de este territorio hayan podido votar? Bueno, dice Jesús, esto es algo delicado, ¿no? Aquí en Venezuela para los en los exterior. Hay los que dicen que esto quiere decir que va a haber una anexación. No, no vamos a anexar, sino que es un ejercicio de soberanía que queremos hacer por primera vez en nuestra vida como república. Y es algo que no quisimos hacer, sino que Guyana y ExxonMobil nos han obligado a empujar hacia este nivel más alto de soberanía sobre el territorio de Esequibo, porque ellos decidieron aprovechar del acuerdo de Ginebra y esto, ellos lo han apartado. Pero este acuerdo dice que debe haber una consulta sobre esto para resolver la disputa. Y creo que fue en 2016 ellos decidieron avanzar unilateralmente y se lo llevaron a la Corte Internacional de Justicia y, y eso llevó a la consulta popular en 2023. Y en este voto, una de las cosas que exigió la mayoría de los venezolanos fue la incorporación del territorio Guyana Esequibo formalmente a territorio venezolano. Esto no quiere decir que vamos a invadir Guyana ni nada, sino que es una manera de ejercer la soberanía tomando en consideración lo que sucede desde el lado de Guyana, que no reconoce todo lo que acordamos antes. Así que creo que necesito terminar esto. Ya terminó esto de compartir pantalla. Ah, bueno, muy bien. Lo que yo les digo es que por esa razón, en este proceso electoral, el CNE decidió, ya que se había aprobado una ley basado en esta consulta popular, de pedir elecciones para el gobernador del estado de Guyana Esequiba. Y este es un proceso que para mí no está totalmente claro. Considero que aunque como un medio hemos tratado de conseguir
toda la información posible, pero yo no sé exactamente dónde estaban ubicados estos centros de votación. Entiendo que estaban en el estado de Bolívar, cerca de la frontera con Guyana. No estamos invadiendo Guyana, pero como venezolanos considero que necesitamos más transparencia sobre el tema. Pero sí es algo importante y ha habido muchas respuestas locas desde el lado de Guyana en los días. Estos últimos días ha habido un intercambio de críticas de Venezuela, de los funcionarios de Guyana y de Venezuela, pero es una respuesta lógica a la decisión de Guyana de violar el Acuerdo de Ginebra de 1966. Gracias. Y Leonardo, otra pregunta, esta para Katrina, pues también puedes responder algo de la participación en las redes. Estábamos hablando, era como si fueran diferentes países. La ultraderecha decía que nadie participó y lo que decían en sectores populares que había participación constante y masiva. Estas dobles realidades en que vivimos en Venezuela desde el comienzo de la revolución es un poco difícil, pero lo que yo percibí, creo que fue ayer o el mismo día de las elecciones, fue que aún Enrique Capriles reconoció que la votación en Caracas, en las zonas populares, fue mucho más grande que en los sectores ricos de la ciudad, así que incluso la oposición reconoce que el pueblo salió a votar. ¿Cuál es la estrategia? A mí me cuesta entender esta estrategia de abstención. Si ustedes dicen que ganaron las elecciones presidenciales del año pasado, creo que deberían de insistir en esta ventaja y para comprobar que les hayan robado esa elección. Al ganar este proceso electoral, pero decidieron no participar. ¿Me puedes decir un poco cómo te sientes o cuál sería la estrategia y cómo los chavistas de base interpretan esta situación? Bueno, habla Catrina. Considero que evidentemente hay divisiones en la oposición y esto favorece al gobierno. Por bueno o malo, el gobierno ha podido mantener unidad dentro de sus diferentes facciones, cosa que la oposición nunca ha podido hacer. María Corina Machado, después de las elecciones de julio. Creo que mucha gente de la oposición, incluso si ella hubiera exigido un proceso electoral, creo que están conscientes que mucha gente de la oposición no hubiera salido a votar porque se sienten engañados. Primero, porque después de todo ese proceso, eh, su movimiento disminuyó y luego ella no ha aparecido públicamente desde entonces. Supuestamente está en el país, pero no aparece en público, así que mucha gente de la oposición se siente engañada por ese proceso. También están sus procesos acerca de los migrantes venezolanos, que ella está a favor de la decisión de Trump de encarcelar a los migrantes venezolanos en El Salvador. Bueno, una de sus promesas en la campaña para Edmundo González fue que iban a traer a los migrantes a casa y mucha gente fue a votar por María Corina, porque tienen familiares fuera del país y querían que regresaran a casa, sin pensar en cómo podría suceder esto bajo un gobierno de derecha en que aumenta la brecha entre los ricos y los pobres. Así que creo que la oposición sabía que
si llamaran a participar en el proceso electoral no tendrían ninguna ventaja. Y esto ha sido históricamente parte de la estrategia de la oposición, que es de negar las instituciones, y esto lo vimos después del voto del 28 de julio, que decidieron no impugnar el resultado electoral formalmente dentro del CNE y también rehusaron presentar sus pruebas a la Corte Suprema de Justicia y por ende perdieron más legitimidad. Y esto demuestra que ellos constantemente niegan las instituciones de su propio país y decidieron, en vez de eso, depender de las fuerzas imperialistas para buscar su legitimidad. Y esta es una negación de la soberanía. Así que considero que siempre ha sido una desventaja por parte de la derecha aquí en Venezuela en cuanto a no poder mantener la unidad por mucho tiempo y no poder movilizar una posición electoral y constantemente negar la institucionalidad y apoyar en vez de eso actos de violencia y de odio en el país. Gracias, Katrina. Bueno, entonces ahora quiero darles a Jesús y Katrina hacer algunos comentarios de cierre, pero antes solo quiero recordarles que vamos a tomar la foto y pueden levantar la mano si quieren prender su cámara. No sé quién quiere ir primero. Jesús, ¿quieres hablar? Sí, solo quiero avisarles que independientemente de lo que escuchen de Venezuela, especialmente en los medios corporativos, hay que tomarlo con un granito de arena, porque en cuanto a las críticas que podamos tener algunos chavistas acerca de lo que sucede en Venezuela y cómo se maneja esto o lo otro, no es para nada decir, no es cierto decir que no haya democracia en Venezuela o que no haya respeto para los derechos humanos en Venezuela. Es sumamente importante que la gente entienda esto, porque Venezuela y el chavismo han mostrado al mundo de que hay otra manera de hacer las cosas y ojalá que en cuanto a las dificultades que enfrentamos, especialmente los creados por Estados Unidos, que vamos a vencer y somos optimistas en este sentido. Y es importante, yo para cerrar quisiera decir que Orinoco Tribune necesita recaudar fondos y si nos pueden apoyar con contribuciones sería excelente. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias a Leonardo y a la Red de Solidaridad con Venezuela por organizar este foro. Jesús, tu análisis ha sido muy importante. También aprecio mucho la perspectiva de Juliana y cuando se habla de la democracia en Venezuela, la democracia tiene un sentido mucho más profundo que las campañas electorales de gobernador, de Asamblea Nacional y de presidente. Siempre hay un proceso comunal, ha habido procesos de consultas locales para asignar el presupuesto y existe con esta nueva reforma constitucional transformar. Hay la posibilidad de profundizar el sistema democrático de Venezuela, pero más allá de esto, Venezuela es un país soberano y ningún país tiene el derecho de imponer medidas unilaterales coercitivas que en este caso no hace que el gobierno no se puede mantener en poder, pero sí tiene un impacto profundo sobre las vidas de los venezolanos y también los que han tenido que emigrar a Estados Unidos ahora enfrentan
represión y graves violaciones de sus derechos humanos. Bien dicho, Katrina, y gracias a ti, gracias a Jesús y a Yamir y a Juliana y también a las dos intérpretes, Jill y Giselle. Y una vez más vamos a tomar una foto grupal. Por favor, que levanten las manos para prender sus cámaras. Quiero ahora mencionar los copatrocinadores. La Alliance for Global Justice, Code Pink, Hardest Time Canada, el Círculo Bolivariano de Toronto, Popular Resistance, Task Force on the Americas y Venezuela Análisis. Vale, entonces ahora vamos a empezar a sumar a personas al panel. También nuevamente pido disculpas por haber hablado por encima del video de Allison. Pensé que había terminado y pues no. Por favor, si pueden prender sus cámaras para añadirlos. Podemos decir algunas frases y nos despedimos. También quiero recordarles que nuestro siguiente webinario va a ser el 24 de junio a las 4 p.m. tiempo hora pacífica. Pueden revisar más información www.venezuelasolidaritynetwork.com. Vale, viva Venezuela. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias,